Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy nuevamente estamos en el Salón Oficial de la Biblioteca del Congreso, en el Palacio del Congreso, donde nació la biblioteca en el siglo XIX. Por ahí podríamos hacer algo al respecto cuando nos toque esa época. Pero hoy nos toca otro tema. Hoy redondeamos nuestro paseo por Holanda o Países Bajos. Y nos vamos a dedicar a un caramelito no tan visto cuando se trata del análisis de la obra, digamos, de los artistas de esta época, porque por lo general los libros se dedican a los libros más generales, a los grandes artistas. Y hoy nos vamos a dedicar a los mal llamados artistas menores, que por motivos muy injustos, en muchos casos, son poco considerados. Estos artistas menores se dedicaron a los géneros menores. En este caso nos vamos a referir al paisaje y a la naturaleza muerta, que tema que es realmente fascinante. Y vamos a aprender a distinguir las tres etapas en las cuales se desarrollan ambos géneros durante el siglo XVII. En particular, la naturaleza muerta se va a notar que tiene... No, los dos tienen tres etapas diferentes. Aprendamos a reconocerlas. Para hablar entonces de paisaje y de naturaleza muerta del siglo XVII, como siempre, necesitamos mirar un poquito para atrás qué pasó. Porque lo que ocurre en el XVII es que por fin ambos géneros se independizan. Esto quiere decir que antes eran dependientes. ¿De qué? De la figura humana. Entonces, veamos algunos ejemplares que conocemos, o algunos que no, pero este primero seguro que sí, de ¿qué hablamos cuando hablamos de una naturaleza muerta dependiente todavía? ¿Qué hablamos cuando hablamos de un paisaje dependiente todavía? Acá estamos ante una obra con la que más o menos empezamos el año pasado. Recordarán el tríptico de Merod de Robert Campin, cuando empezamos con los flamencos primitivos el año pasado, 1427, en donde para hablar de naturaleza muerta vamos a fijarnos en los objetos que aparecen, por ejemplo, arriba de la mesa. Si el cuadro fuera la jarra, el candelabro, el libro, la bolsa, eso sería una naturaleza muerta. Podría hacerlo perfectamente. Pero todavía ningún cliente encargaría un cuadro sobre objetos. No tendría sentido. Un cuadro tiene que tener un sentido, una anécdota, una situación que tenga una narración. Todavía no estamos listos para eso, así que vamos a decir que tenemos un antecedente, un antepasado del género naturaleza muerta, por ejemplo, en un cuadro como este, en donde Robert Campin hace algo a su vez que lo diferencia de alguna generación anterior, que es la de traer objetos cotidianos, comunes y corrientes, cerca de personajes sagrados, como acá la Virgen y el Arcángel San Miguel. Como notarán, además, los objetos no son cualquier objeto, son objetos simbólicos. La Virgen está leyendo y se sorprende, esto es lo que nos cuenta la narración, la Virgen está leyendo y se sorprende ante la irrupción del arcángel Gabriel, que le anuncia: vos sos la elegida para llevar en tu seno el Hijo del Señor. Como él acaba de hablar, cómo muestro que ya habló, a través de la vela que acaba de apagarse, a través del aliento del ángel. Y las flores no son cualquier flor, son flores de simbología mariana, son azucenas. Ahí tengo entonces algunos objetos de muchos otros que yo puedo pensar como cosas que, si fueran autónomas, estaríamos ante naturalezas muertas. No es el caso todavía, como ya sabemos. En este caso estamos viendo una de las salas laterales que nos muestra el taller de carpintero de San José, y ahí puedo ir hacia la ventana y, como lo hicimos el año pasado, disfrutar hermosamente de la capacidad miniaturista que tienen estos artistas, los flamencos primitivos, viendo el paisaje. Y acá el paisaje también actúa como complemento de la figura humana. Y lo divertido de estas obras es que nos muestran paisajes flamencos
de la época, del 1400, con personajes que son, por supuesto, de época clásica. Así que, otra vez, ya sea a través del paisaje, ya sea a través de la naturaleza muerta, estos artistas, como Robert Campin, están actualizando las situaciones sagradas. Ahí tienen otro paisaje más en el otro ala lateral, y bueno, también tengo que entender a este interior de habitación como un ambiente que podría bien, bueno, no pensarlo como paisaje, pero bueno, un escenario que se presta para que los personajes estén ahí. Vayamos avanzando hacia la creciente independización de la naturaleza muerta. En este caso, estamos viendo obra de otro que ya conocemos, Roger van der Weyden, otro de los flamencos primitivos que tuvimos el año pasado, que nos pinta un frente y un reverso de un cuadro. En el frente, un retrato. En el reverso, una ramita de árbol cortada. Si eso fuera el cuadro solamente, estoy ante una naturaleza muerta por fin independiente. No es el caso todavía, pero hemos dado un paso más adelante. El Señor tiene que mostrarme que es un Señor religioso, que no es ningún vanidoso que se hace representar, porque es un pecado la vanidad. Entonces lo hace seguramente a través de un librito que, dada la cantidad de libros que había en esa época, seguro que es un libro de textos sagrados. Entonces es un Señor muy religioso, piensa en la salud de su alma, no solamente en el aspecto físico que tiene. Así aparece representado. El reverso nos muestra esta preciosa rama de muérdago cortada con un lema arriba que probablemente haya sido asociado a la persona representada, que dice algo así como odio lo que muerde, y que tal vez haya algún juego de palabras con muérdago. No se escapa. Sería algún lema familiar. Le gustó la frase, eso no se escapa también. Pero ahí entonces, fíjense que avanzamos a aislar a la representación de objetos para que estos sean autónomos. Todavía no tolero, sin embargo, la autonomía de los objetos sin un complemento humano. Tengo un par de ejemplos más para que compartamos. Otro maravilloso artista flamenco es Hans Memling. Otra vez, un frente con el retrato de un caballero que aparece con las manitos, ¿no es cierto?, en actitud de oración. Y me quedo más tranquila, no es un señor que solo piensa en el aspecto físico suyo, para lo cual pide un retrato. Y en el reverso, un florero bastante parecido al que teníamos recién con Robert Campin, en donde me voy a acercar, vamos a acercarnos a todos. Miren qué hermoso, ¿eh? Ahí apreciamos la calidad de los flamencos primitivos a la hora de desarrollar la miniatura. Y por cierto, un pedacito de paisaje también, ¿no? Entonces ahí veo, miren qué lindo, un tapetito ahí hacia la ventana. Las uñitas, divino. Y me voy al otro lado y en este mantel complejo voy a poner un jarrón con un emblema de Jesús y ciertas flores, no son cualquier flor. Y eso ya nos acerca más a lo que nos vamos a desarrollar hoy, que es que quizás tenemos la idea equivocada de que las naturalezas muertas, todas, representan objetos random que me la pongo acá porque me gustó. Pues no, mi ciela. Los objetos durante la primera parte de la naturaleza muerta son muy escogidos porque tienen un contenido simbólico. En este caso viene, bueno, porque son un desprendimiento de la pintura religiosa. Conforme vayamos avanzando en el siglo XVII, que todavía no llegamos, vamos a ir viendo que ese contenido poco a poco se va a ir lavando y se va a ir perdiendo entonces el contenido. No así la calidad de las obras. Las flores, fíjense, reconozco las azucenas, flores de la Virgen María, los iris también son atributo suyo, y aguileñas también son atributo de la Virgen María. Entonces son flores que me hablan también de la religiosidad de la persona representada. Y otra vez
no estoy, pero me estoy acercando a pensar en pintar un cuadro solamente acerca de un florero. Y un ejemplo precioso es de un artista menos conocido, que es Bartel Bruin el Viejo, que nos pone en el frente el retrato de esta chica, que nos cuenta que estamos en el año 1524 y que tiene 26 años, que aparece además con un clavelito. ¿Qué será esto, no? Que tiene en la mano? Tiene algo abolladito, pero me importa el clavel. El clavel es más o menos algo que nos habla de que, algo así como si les dijera, es copia fiel. El clavel suele referirse a que estamos ante casi la encarnación de la persona, lo más parecido posible. Esta chica tiene pintado en el reverso del cuadro una imagen inquietante. Alguna vez, hace 1000 años, alguien dijo, qué mal gusto tener esto pintado en el reverso de tu cuadro. ¿Por qué encargarías eso? Porque la mentalidad era muy otra. Porque, insisto, el retrato también es un género que se independiza de otros, de la pintura religiosa. Cuando se independiza, no lo hace sin culpa. Yo estoy pecando de vanidad si me autorrepresento o le pido a un artista que me pinte. Soy vanidosa. Conjuramos la vanidad haciendo aparecer elementos que me muestren como una persona preocupada por la salud de mi alma. Entonces, en este reverso, el artista y la comitente nos dan a entender que ella piensa en la muerte y por lo tanto va a estar preocupada de que en cualquier momento la muerte podía aparecer y pumba, te llevaba y te podías ir al infierno. Entonces yo tengo que estar al día con mis oraciones y con mis buenas acciones. Como estoy preocupada con la muerte, ¿cómo lo voy a representar? Y ahí vamos a un elemento que va a ser hermoso, enormemente representado durante las naturalezas muertas, que es la vanitas. Justamente algo asociado a la vanidad. La vanitas la voy a reconocer porque siempre hay un cráneo o huesos, algo que me refiere inmediatamente a la idea de muerte. Pero nosotros vamos a ver que la idea de muerte está presente siempre, en toda naturaleza muerta, hasta que se lava de contenido. Fíjense que el cráneo es un cráneo con la mandíbula desplazada y tiene un solo diente en la mandíbula superior. O sea, estoy ante una parte de un cuerpo en decadencia. Estoy exponiendo claramente que los cuerpos tienen un fin, no así el espíritu, pero acá estamos hablando de cuerpos. Entonces también aparece la mosca como un símbolo que me habla de corromper la carne. Hay una vela apagada, no hay más vida en esto que estoy viendo, y aparece una especie de notita que no puedo interpretar salvo el primer renglón, que dice omnia morte, muerte que llega a todos. Siempre estas notitas más o menos todas dicen lo mismo, ¿no? El cuerpo nos dice, así como yo soy, tú serás. Y un detalle interesante también para considerar, que no es secundario, es ¿y dónde está situado el candelabro? Está adelantado, por fuera de la superficie de la mesa. Esto lo que nos plantea es una situación de un cierto riesgo. Tal vez se caiga, tal vez cambie la situación. Involucra entonces también un antes y un después. Ahí les muestro una imagen de un libro de horas, son de más o menos la misma época que la imagen que teníamos recién. Los libros de horas los vimos nosotros al cursar medieval, que eran libros que más o menos me indican qué rezar, a qué hora. Empiezan a verse cada vez más ornamentados, hermosos. Este es el libro de horas de Juana de Castilla, la conocida como Juana la Loca, hija de los reyes católicos, y más allá de las miniaturas que nos representan escenas religiosas, acá estamos ante un apocalipsis y en esta otra página estoy ante el escarnio de Jesús, lo que me interesa es las representaciones que tengo en los bordes, florales.
con, otra vez, un jarroncito muy parecido al que teníamos en 2 obras ya. Acá también florcitas como apoyaditas y que proyectan sombra. En este libro hay una imagen muy notable que vuelve a traer un cráneo y que fíjense qué interesante. Todo florcitas, caracoles, maripositas alrededor. Después vamos a ir con ellos. Pero acá lo que me muestran es, en una pared está colgado, por lo que me dice el texto, un espejo. Y yo me miro en ese espejo y me veo en estado cadavérico. Y lo que me pone el texto alrededor es que este es el espejo de la conciencia. Toma conciencia de tu propia finitud. Eso es una naturaleza muerta. Hacia ahí nos estamos dirigiendo. El tema de la naturaleza muerta es la poca duración, la poca durabilidad de lo tangible, del mundo sensible que nos rodea. Entonces, nos van a estimular la vista, pero nosotros tenemos que tratar de recordar que la vista, que los estímulos de cualquier índole son elementos pasajeros, que la verdad está más allá. Entonces me pongo al día con mis oraciones, no soy vanidosa y triunfé. Me adelanto un poquito más, en el siglo XVI, ya estamos casi llegando al XVII, acá tengo obra manierista, en donde estoy casi, otra vez, ante una representación de objetos y nada más. Es una escena de mercado, realmente los personajes tienen muy poquito protagonismo. Como es manierista, tiene siempre un pequeño plus, que es que en realidad sí es una escena de mercado, pero objetos de mercado relativos al elemento tierra, así como, digamos, corresponde a una serie en donde tenemos elementos de mercado de pescados, y ahí estamos hablando de el agua, y estoy pensando cuál era la del fuego, saben que en este momento se me escapa. Pero bueno, hay una para cada uno de los 4 elementos, por supuesto, que es un tema muy representado en el siglo XVI. Y habíamos visto esta obra en su momento para reconocer que allá, diminutos, ocupando un porcentaje mínimo de la superficie del cuadro, estaba el tema supuestamente principal. Fíjense cómo va lavándose un poquito de contenido religioso e independizándose y creciendo más la representación de los objetos tangibles de los repollos y las frutas y verduras. Este artista está que se muere de ganas de representar estos objetos en sí. Pero todavía no se los puede vender a nadie, entonces no los pinta, solitos. Hay una excusa religiosa, allá chiquitita. Y llegamos al siglo casi XVII. Caravaggio es el autor de la que se considera la primera naturaleza muerta de la historia. Yo, sin embargo, siempre invito a que pensemos que el mundo es más grande que lo que conocemos nosotros, lo que cada uno de nosotros conoce. Y que bien puede haber habido obra que se haya perdido en la noche de los tiempos, en incendios, en desvanes. Pero bueno, más o menos entonces la independencia como género, redondeando, llega en el siglo XVII, en el 1600. Caravaggio acá, por ejemplo, todavía no lo hizo. Estamos en 1594-96. Nos pinta una María Magdalena penitente, ella llora o lamenta, ¿no es cierto?, su vida pecaminosa, y fíjense que mira en una dirección opuesta a la de los objetos que están representados sobre nuestra izquierda. Y los objetos son joyas. Está el frasco de ungüento para que reconozcamos que esa es María Magdalena, y un montón de joyas, perlas, oros, a los cuales ella va a dar la espalda como símbolo de esa vida pecaminosa. Esto solito va a ser objeto de naturaleza muerta. La representación de elementos suntuarios, porque representan aquellas cosas que yo soy muy vanidosa con todos mis oros y todas mis perlas y creo ser muy feliz con ellas,
pero no me llevo nada a la otra vida cuando me muera. No me puedo llevar nada de eso. Entonces son vanidades, es falso. Ahí tienen ustedes otra de Caravaggio, el muchacho con el cesto de fruta, en donde el cesto es una cosa increíble. Y yo ya voy viendo que hay algunas frutas un tanto demasiado maduras. ¿Esto es porque él sabe pintar muy bien? Bueno, seguramente que sí, pero no se termina ahí. No hay alguna hojita seca, hay algunas cosas entonces que acá, cuando ya me encuentro ante la que se supone que es la primera naturaleza muerta de la historia, del año 1597, redondeemos, 1600, acá estoy ante algo que podría ser un simple conjunto de frutas si no sé leerla, pero nosotros vamos a aprender a leerla. Entonces yo me acerco un poco más y voy a ver que hay algunas cositas muy frescas, hasta con gotitas de agua, como esta pera preciosa, y al lado una manzana que ya tiene una muesca, está picada, y que me habla del paso del tiempo. Una hoja completamente arrugada y contraída, y otras expansivas todavía. Y tal vez no se note tanto en esta foto. Bueno, ahí se ve mejor. Cuando me acerco se ve mejor. Proyecta sombra. O sea, otra vez, ¿será casualidad que esté colocada sobre el borde de la mesa? Tal vez sí. La cosa es cuando yo veo un montón de objetos colocados una y otra vez sobre el borde de la mesa, ahí yo tengo que empezar a pensar que tal vez haya algún tipo de mensaje. Porque realmente la simbología de cada uno, si es que tuvo una simbología específica, se ha ido perdiendo. Pero hay cosas que yo puedo ir infiriendo a través de contemplar un gran corpus de obra. Una cosa que puedo agregar es las frutas son dulces y también ahí tengo un estímulo a los sentidos. Bueno, todo lo que me relacione sensorialmente, sensualmente con la vida no es algo que me lleve conmigo cuando me muero. Es falso, por lo tanto. Y llegamos, por fin, a Naturaleza Muerta de Países Bajos. Este ejemplar es de un artista que conocemos del año pasado. ¿Recuerdan cuando hablamos de Rubens y relacionamos esa preciosa serie que pinta Rubens con Jan Bruegel el Viejo, el hijo de Peter Bruegel, el famoso Bruegel? Bueno, el mismo Jan Bruegel el Viejo cultiva un montón de géneros artísticos. Uno de ellos es la naturaleza muerta, los floreros. Ahí tienen ustedes uno de ellos. Me voy a acercar, así lo apreciamos. Yo quiero ir notando ya la riqueza cromática en el momento de representar cada flor, ¿sí? Rojo, naranja, azul, amarillo, verdes un tanto apagados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Rosa, etc. Retengo esto. Hay una mariposita, hay algún bichito. Quizás porque agarré un montón de flores y me las llevé a mi casa y las puse en un florero y con las flores puede venir algún bichito, o quizás porque también son símbolo de una corta vida. Las mariposas realmente tienen una vida bastante breve. Más grandes arriba, más pequeñas abajo. Bien, el paso del tiempo, les cuento acá, está en el hecho de que las flores representadas son de distintas estaciones. Entonces, es un florero imposible en ese momento, en ese lugar. Está hecho porque el artista ha tomado apuntes de flores en distintos momentos del año y después conforma un florero que condensa un montón de tiempo. Voy a pasar a otro para que ustedes aprecien que es muy parecido. Bueno, es muy exitoso, así que hace muchos floreros bastante semejantes. Jan Bruegel el Viejo. Me acerco así. Este tiene mejor calidad de imagen. Muy detallista. Otra vez
Miren, una libélula. Con mucho apego al tono local. Esto quiere decir que si el clavel es rojo, va a venir en rojo, el pensamiento será morado y así. No siempre es así, no siempre va a ser así. Estamos entonces inaugurando la etapa inicial de la naturaleza muerta de Países Bajos. Aquí estamos condensando un poco algunas del actual Países Bajos holandeses y la actual Bélgica, porque algunos todavía, vieron que la cesura entre ambos países es bastante reciente, así que condensamos a ambos países juntos y los vemos como un todo. Cambio de artista, ahí tengo otro famoso del momento, y ahí perdonen mi pronunciación del holandés, pero no existe, Ambrosius Bosschaert, es horrible, Ambrosius le vamos a llamar. En este caso, un florero en un nicho. Otra vez, mariposas, fíjense, mucho apego al detalle, mucha riqueza cromática, una oruga. Y vean cómo estoy viendo el mejor ángulo para cada flor. Es bastante característico de esta primera etapa. Hay 3. Otra vez, una mariposa, corta vida, y acá apareció un símbolo muy interesante, que son los caracoles. Estos caracoles tan hermosos son objeto de colección. Una mosca, me recuerda a la mosca que vi antes, que me habla otra vez. Todo esto que tanto te gusta, Anabela, ¿viste qué lindas que son las flores y qué perfumadas son? Son poco duraderas. Así es la vida. ¿Viste estos caracoles tan hermosos por los que pagarías un buen precio para tu colección? Son caparazones vacíos. El bichito is no more. No lo tenemos más. Entonces, es como pura apariencia, no es duradero. Eso es una naturaleza muerta. Ven que no necesitamos tener necesariamente un cráneo para entender que me hablan de la muerte. Necesitamos ver igual varios ejemplares para que esto no tengan que solamente confiar en mí, sino lo podamos realzar. Voy a otra del mismo artista y me encuentro los mismos objetos. Y si veo un montón, no vamos a ver un montón porque no nos da el tiempo, porque vamos a ver muchas cosas hoy, pero si viera muchas de estos artistas, me encontraría una y otra vez con cierta combinación de símbolos. Flores y caracoles van de la mano. Flores, caracoles y joyas muchas veces. Qué lindas que son las joyas, cuánto placer me dan. Sí, bueno, son poco duraderas, como las flores. A la larga no me las llevo conmigo. En el medio disfrutemos, miren qué hermoso cómo está pintado. Otra entonces de este artista, en este caso con fondo clarito. Ah, miren esta copa, creo que es una copa Romer, se llama, y la vamos a ver cuando pasemos a hablar de bodegones, que eso es otra cosa interesante, que es que hay distintos géneros dentro de la naturaleza muerta. Una es la vanitas, que tiene cráneo, huesos. Otras son los floreros, como acá. Otras son los bodegones, que a su vez se subdividen. Nosotros no vamos a ir por esa subdivisión entre que si son de desayuno, de banquete. Hay naturaleza muertas de libros. Después vamos a ver alguna. Bien, puse esta imagen, que la vimos cuando estuvimos juntos hablando de Hals, para que ustedes comparen cómo en esta primera aparición de la naturaleza muerta como género independiente, estoy presenciando algo medio parecido a lo que tenemos acá con este ramillete de hombres. Este retrato colectivo que tengo aquí, en donde aprecio a todos y cada uno de manera frontal, es conceptualmente bastante semejante a la primera propuesta de naturaleza muerta que encuentro. La mejor expresión de cada una de las flores. Es como si, vieron cuando, no sé, nos subimos a unas gradas
para que tengamos diferentes alturas y entonces se vea a todos en la foto. Algo parecido es a lo que estamos viendo acá. Y eso a su vez lo vamos a poder relacionar cuando pasemos a hablar de bodegones. Y así distingo la primera fase. Todo expuesto con sus mejores colores en su mejor ángulo. Ahí tenemos otro de estos ejemplares de retratos colectivos, pero son del siglo XVI. Nuestros retratos de flores son ya del siglo XVII. Ahí paso a hablar de bodegones. Misma época que los floreros, a veces mismos artistas. Esta es de Osías Bert. Y quiero notar cómo expreso eso mismo, con un punto de vista bastante elevado. Esto individualiza los platos y voy a también evitar las superposiciones tanto como se pueda. En todos los tres casos estoy muy preocupada de que se entienda todo lo que estoy mostrando. Cada persona, cada flor, cada cosita. Fíjense, superpongo poco. Puntos de vista elevados, otra de Osías Bert, inclusive hasta las ostras mismas casi poco se superponen. Esta es de cosas dulces y no casualmente acá entiendo la aparición de los caracolitos. Estos son dulcecitos también, se llaman dulces de nieve. Los caracoles, ¿qué me vienen a decir? Que inclusive los placeres de la mesa son poco duraderos. Qué hermosa ventana ahí reflejada. Acá se anduvieron comiendo uvitas en buena cantidad. Fíjense que nos señalan un antes y un después siempre. Tengo los cabitos, objetos que no me interesaron, los dejé por ahí tiraditos, alguna en diagonal, muchas van a ir acercándose al borde de la mesa. Cambio de artista, Clara Peters. Y fíjense que ella nos combina elementos dulces con flores. Y no nos vamos a olvidar nunca de Clara Peters, porque en muchas obras ella tiene la bondad de introducir a la manera de una vanitas, en donde teníamos el retrato de la persona en cuestión, su propio retrato. Chiquitita, reflejada. Como se ve acá, inclusive miren acá invertida. Claro, ella ve los objetos, se encuentra y se pinta. Y después realmente se nota que va a buscar objetos reflectantes. Todo esto me está hablando entonces de cosas que son muy lindas, pero me estoy engañando porque son poco duraderas. Esta es mi favorita de Clara Peters. Fíjense cómo vuelven a aparecer los caracoles, vuelven a aparecer las flores. Aparecen estos objetos muy valiosos, ya en otras las teníamos, ¿no? Acá literalmente, monedas, joyas. Una cadena de oro. Y en la copa de la derecha, Clara Peters reflejándose una y otra vez. Recordemos el espejo de la conciencia. Yo me veía y asociábamos ahí ya vanidad, claramente, verse en el espejo con la muerte. Bueno, acá veo los reflejos y los puedo asociar a través de la poca duración de las flores. Hermoso, hermoso, iba a decir retrato, hermosa obra de Clara Peters. Fantástica.
Yo creo que es de las artistas inolvidables. ¿Ven que es medio injusto llamar artistas menores a estos? Sigo con estas mesas de comedor y en Holanda va a empezar a aparecer algunos objetos muy locales, como los quesos. Esta es obra de Clara Peters también. Otra vez, fíjense, poca superposición. Si superpongo, tapo información de atrás. Superpongo poquito. En el borde de la mesa, muchos objetos. Muchos ya medio comidos, algunos descartados, otros fresquitos. Todo me habla del tiempo. Y algo que va a aparecer en muchas obras de este momento, los quesos, la pila de quesos, en donde en la misma pila de quesos yo voy a decir que ese queso del medio no lo toco ni con un palo, es un asco, tiene 150 años ese queso. Bueno, así montones, fíjense, esta es obra de Floris Van Dyck. Ese queso de arriba, gracias, pero no gracias. Por cierto, qué maestro a la hora de captar los volúmenes, ¿no? Espectacular. El queso de abajo, bueno, está bien. Y fíjense siempre la alusión a que hubo un antes y un después. La cáscara, los pedacitos de nueces rotas, y el antes y después también sugerido a través de los objetos en el borde. La manzana cortada y un tanto oxidadita. La copa Romer, como la que teníamos hace un momento, con las flores. Todo esto son ejemplares de esta primera etapa de la naturaleza muerta. ¿Cómo la distingo? Una vez más, yendo, a ver, es como si fueran retratos como los que veíamos, esos retratos colectivos de esos señores. El mejor ángulo para la representación de cada cosa. Punto de vista elevado y colores bastante puros, bastante saturados. Este es otro artista holandés, Jacob van Holsdonk. Este es un precioso canasto con cositas, inclusive tiene una florcita, hermoso. Pero a la vez, fíjense que hay elementos que me hablan de riesgo o ya riesgo consumado. Esa copa está rota. Me acerco un poquito más. Cierta pata de animal. Miren que es el nivel de detalle de este señor, es asombroso. Puedo decir que poco conocido, lo conocí hace poquito y de casualidad. Miren, patitas de, no sé, cerdo, no sé qué será esto, con perejil o cilantro, parece más cilantro. Y otro artista más, déjenme pensar, cuñado de Ambrosius Bosschaert, el de los floreros con, por ejemplo, el cielo azul detrás, el cuñado, Balthasar van der Ast, otra vez con un florerito, muchos bichitos, por cierto. Fíjense, siempre punto de vista elevado, color rico, paleta importante, rica. Y de alguna manera una sugerencia que podríamos perder, pero nosotros no vamos a perder con respecto al paso del tiempo. Algo medio semejante podemos aplicar con respecto a los paisajes. Y ahí nos metemos en el otro género, ¿sí? Hacemos dialogar géneros. Acá estoy con Koningsloo, que nos pinta en el siglo XVI un paisaje con un profeta. Y yo creo que dada la centralidad del color que tiene este profeta, etcétera, hay mucha fuerza todavía de la anécdota. O sea, acá con el paisaje me fui un poquito para atrás y tengo que notar que no estoy ante un paisaje autónomo.
todavía el paisaje complementa las figuras. Recién venimos de naturalezas muertas autónomas. Entonces, nos hacemos una pequeña historia del paisaje para llegar al paisaje propiamente barroco, ¿sí? Entonces, me voy un poquitín antes y veo a este artista que adopta un punto de vista elevado, que adopta este sistema de 3 colores para diferenciar los planos. El primero va a ser marrón, el segundo va a ser verde, el tercero va a ser azul, y de esta manera me facilita él que yo pueda entender las distancias. Y que realmente la anécdota con este artista va a ser muy importante. Miren la escala de este señor, el color que tiene, es muy llamativo. Estoy yendo hacia la independencia del género, todavía no llegué. Otra del mismo artista, otra vez, marrón, verde, azul. Más oscuro adelante, más clarito hacia atrás. Todo esto lo teorizaba Leonardo da Vinci. La anécdota es fundamental. Sin anécdota no hay cuadro todavía. En este caso estoy ante el juicio de París. Entonces París está dándole la manzana a la dorada a la más bella de las diosas, Afrodita. Ahí Hermes es testigo y Palas Atenea y Hera miran con cara manierista lo que está pasando. Estamos acercándonos mucho al barroco. Miren el año 1600. ¿Qué va a pasar? O sea, Königsbruck estamos a finales del siglo XVI, llegando ya al 1600. Y como ven, la anécdota empieza a hacerse cada vez más pequeña. A ver si en algún momento hay figura humana, pero no hay anécdota. Ahí ya voy a decir que estoy ante una novedad. Y quizás entonces digo, bueno, entonces voy a señalar que esto ya es barroco. La independencia del género. Entonces acá tengo a otra del mismo artista, en donde tal vez los que hemos estado juntos viendo o hablando de Versalles, tuvimos hace poquito el estreno de este apunte sobre historia del arte acerca de Versalles. Ahí teníamos, ¿se acuerdan? La fuente de Latona. Y compartimos la anécdota de Latona que da a luz a sus 2 hijos, Apolo y Artemisa, huyendo de Hera. Bueno, Hera, bueno, a ver, más vamos a decir mejor que los pastores de la región de Ligia, que saben que quieren caerle bien a Hera, que es una diosa, la diosa del poder, recordarán ustedes, agitan las aguas para que ni Latona ni sus bebés puedan tomar agua. Y entonces Latona les dice, bueno, tanto les gusta el agua de sus estanques, se convertirán en, fíjense, sapos, ranas, bichos de pantano. Estamos en presencia de la metamorfosis. Creo que no dejo de darme cuenta de que ahí hay una anécdota. No puedo. Sin embargo, cuanto más chiquitita es, ¿no? Hasta que me encuentré acá con uno de los primeros artistas que trata directamente ya el paisaje de manera absolutamente autónoma. Acá estamos viendo obra de Isaías van de Velde. Sí, la gente va, viene, pero no se trata de ningún profeta, no tienen un protagonismo que nos reclama absolutamente. Puede haber gente y no por eso son los protagonistas del cuadro. El protagonista es el paisaje. Estoy ante un paisaje autónomo. Ahora bien, yo quiero que vayamos notando que estamos por empezar la segunda fase de naturaleza muerta y de paisaje también. O sea, el paisaje pierde anécdota y casi inmediatamente ya pasamos a hablar de paisaje autónomo y segunda fase. ¿Cómo voy a reconocer la segunda fase? A través del color. Este artista tiene, si yo me imaginara su paleta, tiene algunos rojizos, tiene algunos ocres amarillos, tiene grises, tiene celestes y tiene pardos diversos.
más avanzo en la carrera de estos artistas y poquito a poco voy a ir notando que tanto naturaleza muerta como paisaje, como pintura de figura humana, cosa que ya vimos y ahora vamos a refrescar, va perdiendo saturación. A la segunda fase le vamos a llamar fase tonal y se aplica a todos los géneros de la pintura holandesa. Acá estoy viendo obra de Salomon van Ruysdael, no sé cómo se pronunciará. Otra vez, fíjense, marrón, verde, azul. Y voy a estar atenta a un detalle interesante para que lo notemos en distintos momentos, no solamente en estas obras, que es que el paisaje muchas veces se sirve de zigzags para darnos a entender el retroceso hacia el horizonte. Entonces el paisaje hace meandros y establece distintos planos. Y acá yo tengo que pensar que ya estoy ante una obra barroca por la presencia de las diagonales en su diagramación. Las diagonales dinamizan y el barroco siempre está pensando en un tiempo humano, presente, en movimiento. Todavía tengo colores bastante presentes, no súper saturados. Aquí estoy, quizás un poco en el medio. Y acá, en esta obra de Jan van Goyen, estoy claramente ante la pérdida de saturación. Estoy claramente en etapa tonal. Acá estamos con este molino junto al río. El cielo va a ganar mucho protagonismo en los paisajes holandeses. Lo interesante de Holanda y de ese espíritu propiamente holandés que tanto venimos hablando, ¿no es cierto? Y que se va a afrancesar conforme avancemos. ¿Qué es? Se me ha ido. Ya vendrá. Lo interesante es que este tipo de pintura no la encuentro en otros lugares. Este tipo de pérdida de saturación, esta exploración en estos temas menores, no la encuentro en otros sitios. El paisaje holandés, ahí me volvió perfectamente, es un paisaje holandés, no tiene nada de italiano, nada de la Toscana. En otros momentos yo introducí elementos tan idealizados como la Toscana, que es un lugar bellísimo, pero acá, siglo XVII, Holanda, gestión de una nueva nación, los holandeses están mostrando muy sus elementos locales, sus quesos, sus paisajes, su luz plateada. Esa luz desatura. Fíjense, las paletas que tienen estos artistas son bastante breves, tienen sutilezas en los tonos, no en los colores. Otra de Jan van Goyen, bien tonal, y pronto vamos a estar hablando de naturaleza muerta tonal. A ver qué nos encontramos. Como ven, no hay gran anécdota. Pescamos junto al castillo, patinamos en el estanque congelado. Bien, traje de nuevo a Hals acá a nuestras vidas con este festejo, como para que a su vez contextualicemos en la misma época en que se pinta en forma tonal. Hals está pintando a estos caballeros, por ejemplo, 1627, 1628. O sea, estamos por inaugurar bien la etapa tonal de la naturaleza muerta. Entonces, retomamos paisaje, ubicamos en la década de finales de los 20 a Hals, a Rembrandt, haciendo este artista en su estudio. Si ahora lo podemos decir, bastante tonal también él. Y nos vamos con las naturalezas muertas. Fíjense que es bastante parecida a las que teníamos hace un momento, punto de vista bastante elevado,
muchos objetos que se superponen poco, porque tengo un punto de vista elevado, pero he dejado la saturación de los colores a un costado. Esta es obra de Peter Klaas. Peter Klaas es uno de los dos grandes artistas de la fase tonal. Qué raro que es esto. Ya había uno muy parecido en una obra de Clara Peters. Algún dulce es porque esto es un plato de dulces, hacen formita de letras. El pastel medio comido, las miguitas por distintos lados, las cositas rotas y los objetos en el borde. No hay grandes reflejos en este, me parece, no. Aunque hay alguna obra de Klaas con reflejos. Pasa que esta jarra quizás es más, tiene un brillo más tipo peltre y entonces es menos reflectante. ¿Por qué pondrías la copa así? ¿Qué te pasa? Fíjense, con la etapa tonal nos barroquizamos más. ¿Y cómo lo noto? Desciendo el punto de vista. Ya no miro todo desde arriba. Desciendo el punto de vista. Al descenderlo, los objetos se superponen más y se integran más también. La integración, lo que llamaríamos la unidad a la hora de la composición, es uno de los factores que nos facilitan distinguir el periodo barroco de periodos anteriores. Pues podríamos hacer un pequeño esquema visual de cuáles son las características de los periodos clásicos y del barroco, como para que se entienda esto. Los nombramos a todos juntos. Entonces, descendí mi punto de vista, integro más y mejor los objetos, y el cambio en la paleta, más tonal, también integra más los objetos. Ya no es que hay, este es objeto, esto es rojo, esto es verde, y entonces se integran menos. No, todo tiene una mayor unidad. Eso es una característica que entiendo como más propia del siglo XVII. La otra es un resabio de cosas del siglo XVI, la fase inicial, ¿no? Y otra cosa que también es muy propia del barroco, la profundidad. Y la voy a lograr, por ejemplo, a través de estos objetos escorzados, ¿no? Como este copón, que es muy propio de las obras de Klaas. La cantidad de objetos puede reducirse también un poco. Esta es obra también de Klaas, una vanitas. Y vamos a pensar en los objetos representados, porque algunos ya los conocemos, ya sabemos qué nos quieren decir, nos hablan de la muerte y del paso del tiempo, y esta circunstancia nos va a facilitar entender los otros. Entonces, teníamos ya una lámpara, una vela, en ese caso apagada, en la obra de Barter Bruin el Viejo, hace un momento. Bueno, acá algo acaba de apagarse, fíjense el humito. El cráneo, por supuesto, que también lo teníamos. Ahí teníamos un candelabro que estaba al borde. En este caso no tengo una copa al borde, pero tengo una copa en una situación riesgosa. Un reloj. Me parece que esto debe ser para darle cuerda. Y se nos suma los libros, papeles, tinta. Y ahí lo que nos hablan es de objetos que simbolizan las riquezas, pero las intelectuales. Antes teníamos riquezas materiales con las monedas y los copones esos dorados. Acá yo tengo las riquezas intelectuales. ¡Qué sabia soy! ¿Cómo me pongo de vanidosa? Bueno, sí, pero no te las vas a llevar con vos, Anabela. Ponete a rezar. Parece de Klaas. Es de otro artista. La verdad es que no encuentro en ningún lado si eran amigos, si compartían taller. Se llama Heda, de apellido. William Klaas-Sun Heda. No es el hijo. Sun es son, sería. No es el hijo del anterior. Hace naturalezas muertas muy parecidas, tonales, con un poquito más de objetos,
un poquito más ricos que los que pinta Clas. Un poquito. Objetos en el borde, otra copa rota, pasteles empezados y dejados, el relojito, la copa volcada. Los objetos son muy parecidos. Clas tiene un poquito más de mancha, Heda es un poquito más definido. Fuera de eso, realmente sus obras son bastante semejantes. Ven que una y otra vez vamos notando. La primera fase tenía un punto de vista alto, la segunda un punto de vista mucho más bajo. La primera era más rica cromáticamente, la segunda más rica tonalmente. Esta es de Peter Clas. Tal vez haya acá alguna simbología con los panes y los peces. El vino podría ser. Ven que Peter Clas es un poco más humilde en sus representaciones, ¿eh? Menos objetos, menos pomposos. Más mancha que lo que teníamos, ¿no? Menos apego a la línea y al dibujo que lo que teníamos en la primera fase. Mientras tanto, lo tenemos a Frans Hals pintando en forma tonal. Recordemos, Frans Hals venía pintando en forma tonal y cerca de la última década de su vida empieza a cambiar el gusto en Holanda. Y Hals, lo mismo que Rembrandt, que es más joven que él, dicen, sí, pero yo pinto así, no me voy a afrancesar. Y muere pobre, ambos, ¿no? Fíjense, súper tonal la pintura de Hals. Sigo con pintura tonal, Heda. Observemos la cuestión de los objetos. Todavía tenemos, después ya pronto no, elementos que nos remiten al paso del tiempo, al riesgo, al antes y al después. Pronto no. Y esto es por ese cambio de gusto que vamos a observar y que determina el fin de la etapa tonal y el inicio de la tercera etapa o etapa clásica. Miren acá si este plato no está para caerse en 3, 2, 1. Recontra. Hay varios objetos que me hablan de antes y después, de caos, de riesgo. Otra de Clas Heda. Y detalle que estoy dejando de lado, pero para nada debo dejar de lado. Este cucuruchito que aparece sobre la esquina es una hoja de calendario con la cual se estilaba al momento de comprar especias, se envolvían en este papel, un papel de calendarios viejos, o sea, claramente señales del paso del tiempo. Bien, vamos con algunos artistas que hicieron el salto, que dijeron, no me coloco en el mercado, no puedo vender nada, o vendo cada vez menos de manera bien holandesa, voy a buscar afrancesarme. Entonces, acá tienen obra de Jan Davids de Him, gran artista, que empieza tonal y se vuelve clásico. Acá estoy viendo una naturaleza muerta de libros con un laúd. Súper tonal. Ay, qué linda esa muesca en la mesa. Qué lindo. Y me habla de libros con sus añitos encima. Están bastante baqueteados. Ahí tienen otro, del mismo artista.
¿Cuántos escorzos que hay acá, eh? Bien, barroco, no puede ser otra cosa que barroco. Hans de Jimena, la firma está acá. Hermoso. Bueno, muy hermoso, pero no se lo vendo a nadie. Les muestro obra de otro artista que también hace el pasaje. Esta es obra de Abraham van Beyeren, que lo mismo, empiezan pintando naturalezas muertas de pescados, en su caso, no de libros, tonales también. Y eventualmente va a decir, bueno, no, me voy a tener que afrancesar. ¿Qué será afrancesarse? Digamos que estoy viendo obra tonal, no va a ser tonal la que viene, obras con una cierta humildad en los objetos representados. Vamos a dejar esa humildad de lado y nos vamos a ir hacia el disfrute total. Y esto no es eso lo que quiero mostrar, pero compartimos igual esta imagen, me viene bien para señalar un detalle interesante que es el episodio que hubo en 1628 de la tulipomanía. Todo este amor a las flores que recién veíamos a través de los floreros estalla un poco por los aires con la especulación financiera, miren qué tul. En Holanda en 1628 se explota una burbuja económica en cuanto a la especulación del precio de los bulbos de tulipán, que daban flores bellísimas, carísimas, con precios ridículamente inflados, hasta que, como ocurre en algunos episodios de la bolsa, para mí inexplicables, pero eso no se los puedo explicar, el precio se derrumbó y ocasionó la bancarrota de mucha gente. Esa obra era de Boschart, que lo teníamos hace un momento, creo que era de Boschart. Vamos a... Sí, Boschart. Y un detalle más, y pasamos a hablar de la última fase, la fase clásica. También quiero que consideremos, nos viene bien para cuando estemos hablando del siglo XVIII, por ejemplo, naturaleza muerta de objetos de arte. Y no solo de arte, porque, y esto es a lo que quiero ir, fíjense que tengo un montón de cuadritos con escenitas chiquitinas, paisajitos, escenas religiosas, como esta, un retratito, pero que se mezclan con, bueno, y una naturalecita muerta pequeña. Y tengo todo junto con caracolitos, muchos caracolitos, un pequeño hipocampo, unas esculturas. Esto lo que me está hablando es de cómo en el siglo XVII yo quiero acumular, quiero mucho de todo, porque soy una coleccionista. Todo lo que me gusta, pumba, lo colecciono. En el siglo XVIII nosotros vamos a ir viendo que empieza a haber un ordenamiento muy básico. Voy a coleccionar cosas, pero no las voy a mezclar. Quizás colecciono solo caracoles, hipocampos, flores secas, elementos de la naturaleza. O tal vez empiezo a coleccionar solamente cuadros o solamente esculturas. Cuando en algún momento en el siglo XVIII yo empiece a pensar la posibilidad de compartir mi colección y que más gente la vea, ahí estoy ante el germen de los museos de ciencias naturales o museos de artes, de lo artificial, de naturalia o artificialia. No se mezclan. En el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVII todavía sí se están mezclando. Allá atrás hay gente que mira mapas y mira globos terráqueos y que piensa cómo conquistar el mundo y colonizarlo y traer sus riquezas a Europa. Muchas de ellas son caracoles hermosos, cuadros que me representen escenas de cosas de allá y demás. Bien, retomo. Vamos a hablar del cambio, que ya venimos paladeando y hoy lo redondeamos hermosamente, el cambio social y económico que observamos en Holanda a partir de la segunda mitad del siglo. A este señor ya lo conocemos. ¿Se acuerdan? Este señor lo tuvimos creo que en nuestra segunda clase.
uno de los regentes más poderosos que podíamos tener en ese momento, de los que se oponen a la familia principesca de los Orange. Los regentes contra los estatúderes de la familia de Orange. Este es Andries Bicker. Cierto artista, Bartholomeus van der Helst, lo representa acá a Andries Bicker, fíjense, con un librito probablemente piadoso, vestido seriamente de negro. Voy a observar el cambio generacional cuando el mismo artista en el mismo año representa al hijo de este señor. Ya lo conocemos, me parece a mí, ¿no? Hay un abismo entre los dos. Este es Gerard, el hijo de Andries, vestido lujosamente, con muchos colores, muchas texturas. No tiene un librito piadoso, no le importa prolongar la tradición de que miren, pero soy religioso. No, guantes en mi mano, guantes perfumados, un artículo de lujo. Y probablemente cierto amor a la mesa. Que no digo que en la obra de antes no hubiera, pero no era algo que me llamara la atención inmediatamente. Hay un cambio importante. Bueno, unas cositas al respecto de esto. Socialmente voy a observar un crecimiento algo así como exponencial en la construcción de casas de campo para el disfrute, con cotos de cacería. Esto va a provocar, por ejemplo, la aparición de un subgénero de naturaleza muerta sobre las piezas de cacería. La aparición de estas casas de recreo me señalan una cierta aristocratización de lo que antes era una burguesía asentada en la ciudad, que vigilaba con sus propios dos ojos sus negocios. Un Gerard Bicker delega en gente especializada. En paralelo, Inglaterra está creciendo económicamente y quitándole puertos a Holanda. En paralelo, Luis XIV está en expansión y el gusto francés se pone de moda. Como veo, este señor no consumiría, probablemente, así como no se viste igual que su papá, no consume cuadros parecidos a los de su papá. Probablemente un señor como este haga viajes por Europa y conozca otros gustos y no solamente el propiamente holandés. Y quiera decorar su casa de campo, su mansión de campo, con un gusto más internacional y por lo tanto afrancesado. Así que acá estamos viendo con este hermoso par de retratos del mismo artista y mismo año, que es 1642, el año en el que, por cierto, Rembrandt pinta la Ronda Nocturna, un cambio en las generaciones. Vuelvo entonces a ver obra de Jan Davids de Him. Lo teníamos recién con las naturalezas muertas de libros. ¿Qué está haciendo acá? Nada más lejano. Ostras, frutas, un paisaje, un papagayo. El papagayo holandés no es. Es un animalito importadísimo, un objeto de lujo. Esa cierta sobriedad que teníamos en cuanto a la cantidad y calidad de los objetos representados, fíjense que está siendo reemplazada por una abundancia. Hay una flauta, no es casual, esto es el disfrute de los sentidos. Ese disfrute de los sentidos que mencionábamos hace un rato. Pero antes teníamos culpa. Antes, sí, bueno, pero los sentidos me proveen información un poco duradera, falsa por lo tanto. Fíjense que acá tengo que empezar a considerar que quizás esas manifestaciones tan explícitas acerca de mira que el tiempo del paso va en una dirección y no en varias,
que la vida es más bien algo que es perecedero, la muerte está ahí mirándote y esperándote, Anabela, no parece estar tan presente como hasta hace un rato. Poco a poco, entonces, en la última fase de estas tres, en la fase clásica, la naturaleza muerta empezará a vaciarse de esa carga religiosa que tenía antes. Esta es obra también de Jan David de Him. Fíjense, con una gran langosta, un jamón. Antes yo tenía un reloj, ¿no? Que me decía, mira que el tiempo. Yo no sé si acá tengo muchos indicios que me hacen pensar en una simbología oculta acerca de sí, pero todo esto es falso. Acá tengo de Abraham van Beyeren, el que pintaba pescados. Acá nos pone una lujosa naturaleza muerta, un hermoso bodegón arriba de la mesa, muchas texturas, sabores, objetos de lujo, con una fuerte diagonal, porque para algo soy barroco. Como verán, la calidad artística no decayó. Lo que en todo caso va quedando de moda es el contenido moral y religioso. Y a su vez vamos a ir notando que esa calidad artística tan basada en la mancha que podían llegar a tener artistas como Rembrandt, esto lo vimos cuando hablamos de él, conforme avancemos, habíamos visto que del mismo año o un año con un año de diferencia, Rembrandt pinta a Jan Six y otro artista pinta este retrato, Govert Flink, uno de sus antiguos alumnos, pinta a Susana van Berle, que es una señora que se hace representar de manera muy diferente de la de Jan Six, una manera afrancesada. Bueno, una señora como esta seguramente compraría obra más como de la nueva fase de Jan David de Him o de Abraham van Beyeren. Y en el paisaje, ahora vamos a ver igualmente naturalezas muertas de las clásicas, porque son increíbles a nivel técnico, asombroso, a nivel anécdota, ahí sí que empiezan a convertirse en un montón de objetos elegidos porque son lindos, nada más, nada menos. En cuanto al paisaje, el paisaje va a ir ganando en anécdota. Así como la naturaleza muerta se va vaciando en anécdota, el paisaje clásico se va llenando en todo caso. Acá tengo obra de Jacob van Ruysdael, sobrino de, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre del Ruysdael que teníamos hace un rato, volvé, Solomon. Jacob, me acerco. Un gran castillo, un río, que me podría invitar a pensar en lo pasajero, el río de las riquezas, como la que ostentaría el tema del castillo. Digamos que va a haber un poquito más de narración. Acá es el epítome. Otra vez, Jacob van Ruysdael, el mejor ejemplar tal vez de los artistas del paisaje clásico holandés, que nos pone ruinas en un cementerio judío. Creo que no puede haber nada más romántico antes del romanticismo que una obra como esta. Bueno, sí, pero lo llamaríamos prerromántico. Dentro del barroco holandés, esta es la más romántica. Cementerio, el río, lo pasajero, lo permanente y las ruinas. Este señor viajó en el tiempo. El arco iris.
Ahí tenemos para otra vez contextualizar a Vermeer. Lo tengo con una obra en la cual él pintaba la obra y la cortinita que precede y que protegía el cuadro. ¿Se acuerdan? Con la chica esta leyendo la carta de 1657. Se estila pintar obras con cortinita, como en su momento también nos pintó Gabriel Metsu, con esta doncella que le ha llevado una carta a la chica de la casa. Y mientras tanto, mientras ella la lee, espera respuesta, mira el cuadrito detrás de la tela. ¿Por qué estamos recordando esto? Para que disfrutemos de esta belleza de la naturaleza muerta clásica. Como verán, en la naturaleza muerta clásica, como las que teníamos antes con Jan David de Heem o Beguieren, que se recuperó el color, son objetos más ricos, más lujosos, y se recupera el color. Acá tengo otro hermoso ejemplar de la recuperación. Dejo de lado la fase tonal tan sobria, no, volvamos con los colores ricos y saturados. Entonces acá pinto un cuadro y hago un gesto de alarde técnico anteponiéndole la cortinita, que es una maravilla. Parece de verdad verdadera. Como ven, no hay ninguna disminución en la calidad pictórica, pero son más decorativos, menos morales estos cuadros. Hals está pintando la última obra, o más o menos, de su vida. Fíjense, súper tonal. Mientras tanto, se puso de moda otra cosa. Objetos ricos, lujosos, importados, China, en este caso. Esta es una obra que me encanta, de un artista que me encanta, William Calf, que nos pone este tipo de vasija china de la dinastía Ming, con figuritas en relieve, importadísimo. Miren lo que es el amor por las texturas de las cosas, ¿no? El mango de ágata del cuchillo, el tapete, ese limón que aparece casi omnipresentemente dentro de los cuadros de este artista. Me encanta ese limón, esa luz interna que tienen muchos objetos. Miren esta copa de Nautilus, que es un caracol de verdad muy grande, reconvertido en copón. Y ese fondo oscuro que aparece también muchísimo en la obra de este maravilloso artista. Salvo las cosas puestas un poco en el borde de la mesa, no hay mucho más que me haga pensar en que la vida es finita. Anabela, pensa en tus oraciones. Otra del mismo artistazo, William Calf, y con el limón tan genial. Y otra vasija china. ¿Qué pasó ahí? Están poniendo cosas haciendo equilibrio, parece. Ojo que eso podría ser un lindo indicio de desequilibrio, de riesgo de caída. Ahí. ¿Ven que son objetos lujosos, caros, escogidos en este caso? En los otros anteriores teníamos una superabundancia en Jan David de Heem. Acá tengo menos abundancia en cuanto a la cantidad de objetos, muy escogidos, sin embargo. William van Alst. Voy a hacer un paralelismo en cuanto a la manera de pintar con, otra vez, el retrato de Susana que teníamos hace un momento. ¿Dónde anda Susana? Acá está. Esa manera mucho más detallista de pintar, comparándola con la manera más pictórica de un Rembrandt, es algo parecido a lo que nos plantea William van der Alst. Que si me acerco bien, aprecio
las pintitas de cada plumita y su textura, y la mosca, y la sombrita de cada patita de la mosca, y cada detallecito infinitesimal. Bueno, esta manera de pintar es más afrancesada, es más decorativa. Estamos ante grandes alardes de las capacidades de estos artistas. Este señor, William van Alst, es maestro de dos artistas mujeres. Una es María van Oosterwijk. Ambas van a pintar naturaleza muerta. Miren qué geniales ambas. Ven que puedo distinguir, digo, esta tiene paletas más ricas, ¿no es cierto? La paleta no tonal, la paleta clásica, y sin embargo no me confundo una obra de esta etapa con la de la primera que también tenía paleta rica, ¿no? Porque tiene mayor integración de los objetos, es más barroco. La integración barroquiza la multiplicidad, hace más clásico. ¿Cómo diríamos hace más clásico? Clasiciza. Esta es de Rachel Roisch, la otra artista, mujer, discípula de William van Alst. Genia también ella. Hermosas, hermosas obras. Pero para redondear, creo que la cuestión tan explícitamente nos hablaba de la finitud, no sé si la estoy viendo tanto ya. Vamos redondeando. Nos quedan 3 obras para ver. Esto es un artistazo que me encanta, de un apellido absolutamente impronunciable. Gigbrechts. Vaya a saber cómo se pronuncia. Bueno, este señor hace naturalezas muertas de objetos artísticos. Entonces fíjense que pone un tapiz, una obra en el acto de ser pintada, la paleta con pintura fresca, otro cuadro, un montón de objetos entonces amontonados del hacer artístico. Esto es como para que vean sus capacidades a la hora de pintar un dibujo, pinturas entonces, un revés de cuadro, ahí voy yendo, miniaturas. Ahora, la obra que yo prefiero suya y que me rompe la cabeza es esta que viene a continuación. Miren si el barroco no es un periodo francamente modernísimo y que sabe lo que está haciendo, sabe que está pintando cuadros. Y entonces me pinta el artista el revés de un cuadro. Para reflexiones como esta está el siglo XX, no el siglo XVII. No, el siglo XVII también hace tipos de, digamos, reflexiones de este tipo. Es una especie de, uno de estos cuadros que podemos relacionar con, otra vez, con las Meninas tal vez, ¿no? Con ese cuadro dado vuelta pintado en las Meninas. Acá es el único protagonista, el revés de la obra, ¿no? Pintado además con un amor al detalle fantástico, propio de esta tercera etapa. Miren, hasta los hilos sueltos. La imprimatura groseramente pintada del frente. Es maravilloso. Y casi minimalista, ¿no? Podría haber terminado acá, pero no, vamos a terminar con un cuadro más que simplemente nos cuenta que el rumbo que se sigue siendo el rumbo francés. Que ese revés de cuadro es una excepción que los artistas holandeses pintan de manera mucho más decorativa que como empezó todo hace un rato, en donde creo que tengo que subrayar más que la fase inicial la dejo a un costado. La fase tonal, esa es francamente holandesa. La primera tengo que decir que es barroca. Y como esa, hay obras en distintos países. Estoy pensando y relacionando con la fase inicial que vimos recién, hace un rato, obras de Zurbarán, también barroco, no holandés.
Ahora, la fase tonal es holandesísima. No veo cosas así parecidas en ningún lugar. Dejar ese espíritu nacional y profundizar el otro consistió en, bueno, dejar de lado ese contenido, primero, pictórico en cuanto a los colores, segundo, el contenido moral que tenían ese resabio religioso. Y lo que continúa entonces es una pintura magnífica en cuanto a cómo está hecha, con poco contenido y, bueno, mucho color, muy decorativa. Esta es obra ya del siglo XVIII, que es de Jan van Huysum, que me voy a acercar para que ustedes aprecien la maravilla que es a la hora de ser pintada, porque esto es incomprensible, ¿eh? Este nido con huevitos, yo no sé cómo lo pintó este hombre, y como esto, todo. Es de un disfrute maravilloso, pero creo que es un disfrute sin ninguna culpa, otra vez, sin reflexión sobre, mira que estos hormigas me hablan de que la vida se termina, Anabela, ¿eh? No, yo estoy acá diciendo, wow, qué genial, por Dios. Es medio infinita la obra en cuanto no te cansás de verla y le debes cosas todo el tiempo. Bueno, un alarde de técnica. De contenido, no tanto. Obras más decorativas son entonces el camino que se siguió. Y hasta acá con Holanda. Vimos a los grandes, vimos a los artistas menores, que creo que de menores muy poco, y la semana que viene ya nos encontramos en Francia, en una Francia que es la que está imponiendo el gusto. Vamos a Francia a conocerlo entonces. Nos vemos la semana que viene.